Buenos días. Como ha comentado mi compañero, hicimos en el Colegio de Médicos al ver que había comportamientos muy parecidos que lo que había pasado hace casi 50 años en Estados Unidos, comprobar que había situaciones de riesgo, sobre todo en los niños, y que posteriormente, por otra parte, también aparecen en los adultos, que no eran normales y que llevaba a patología o que llevaba a problemas de salud. Yo, como médico, ¿no? Soy médico de familia, yo los últimos años estoy sobre todo en la urgencia. La ponencia va a ser dirigida a esto, ¿no? Tenemos la deformidad de intentar siempre encauzarlo en el tema de la salud. Y por eso lo enfocamos en estos términos, ¿no? Os voy a hablar de simulación parental. Por fin, ¿no? Tenemos un borrador en que la simulación parental aparece realmente como una enfermedad, ¿no? Conjunto de datos clínicos que hacen que haya estados morbosos, ¿no? Que es el síndrome, ¿no? Y que realmente se pueda definirlo como un maltrato infantil. Ya os digo que esto fue hecho hace más de 15 años, ¿no? En 2006. Aquí, ¿qué hay que añadir, ¿no? Cuando yo hago esto, aquí, ¿no? Habría que poner maltrato en adultos, ¿no? Porque no solamente lleva a un maltrato infantil, sino que también lleva al maltrato de los adultos que en cierta manera están por otra parte, en consonancia con los niños, ¿no? Deciros por otra parte que la situación en España, por esta evolución de los años, me lleva a decir, personalmente, si estuviese en el Colegio de Médicos lo haría de una forma con datos. Aquí estoy en un ambiente más relajado y quizá me puedo mojar un poco más, de una forma más libre, ¿no? En cierta manera, aunque siempre, a que realmente es una epidemia en este país. Pero es una epidemia no es de ahora, porque ha aumentado el número de casos. Era ya una epidemia. Si consideramos las enfermedades raras, yo tenía un epidemiólogo que decía que la meningitis era una enfermedad rara, pero que cuando hay 2 casos es una epidemia, ¿no? ¿Por qué? Porque es muy letal, ¿no? Hay una letalidad brutal. Entonces, el signo de acción parental es tan evidente la cantidad de casos que hay y la cantidad de patología que lleva consigo, que en nuestro país es una epidemia. Pero aparte es que podemos considerar si aparte de una epidemia es endémico, es decir, por las características sociológicas de nuestro país, si se ha cronificado en el tiempo, por las actuaciones que tienen que hacer los estamentos que sean, políticos, jurisprudencia, legislativos, profesionales sanitarios, no sanitarios, según se haga eso, esto se cronifica en el tiempo. Y podríamos hablar de una pandemia, es decir, aparición en el mundo. Pues ahí están las dudas, o a lo mejor nos pasamos en eso. Pero claro, con los países latinos hay mucha consonancia, ¿no? A veces en Estados Unidos, Europa, no sé, quizá en otros países no se puede hablar de una pandemia, porque países de tercer mundo hay unos problemas más graves quizá, ¿no? Quizá la de comer a sus hijos, o las enfermedades de tipo infecciosas, etcétera, ¿no? Con lo cual, pero ahí está el tema, ¿no? Es decir, una enfermedad de un primer mundo en el que hay unos intereses, el por qué surge esto, qué sacamos de aquí y de allá, queremos todos vivir muy bien, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, cuestiones sociológicas que los sociólogos en la evolución de los tiempos tendrían que investigar para por qué el motivo de todas estas cosas, ¿no? Bueno, está definido todo esto, es decir, por fin hemos conseguido que se defina y que las sociedades científicas en nuestro país, aunque ya hace años, está definido. Por ejemplo, la Sociedad Española de Pediatría, ¿no? Nacional de Pediatría, lo considera como un maltrato infantil, ¿no? Por ejemplo, la Sociedad de Enfermedades de CIA 11, en el borrador que aparece en el 2018 y que será efectivo en el 2022, que, por otra parte, se hace la revisión después de 28 años, que fue en 1990 cuando se hace la definición de las enfermedades en Estados Unidos, que era el CIE 10 en Europa, definido por la OMS, al final introduce, por otra parte, el signo de acción parental como un cuadro de maltrato en la relación del progenitor y el custodio con el menor en los ámbitos de familia, ¿no? Es decir, ya por fin está absolutamente consensuado. ¿Por qué se consensúa esto? Hombre, lógicamente en Estados Unidos hacen los estudios, nos ha explicado Antonio luego, ¿no? Es decir, en Estados Unidos está claro
que hay que darle algo positivo respecto a que los estudios que se hacen por equipos multidisciplinares, primero, son científicos y son bastante serios, y segundo, porque hay medios para ello, ¿no? Entonces, si un estudio en el que se ve que hay un montón de casos de abuso, en el que hay muchísimos más, y se demuestra que no es así, habrá que darle una importancia o habrá que tener claro que eso es realmente eficiente, ¿no? La interpretación, por otra parte, de la ponencia que yo quiero dar es en el tema de la salud. La voy a un poco a consensuar con dos aspectos. Del tema de lo que es el síndrome de acción parental, que yo lo llamo el síndrome de la maldad, ¿no? Dentro del término de que realmente se ha demostrado que es un abuso absoluto infantil, ¿no? Y lo llamo lo que es el síndrome de la maldad porque otros parecidos de abusos, bien sean sexuales o el maltrato al niño de tipo laboral, etc., pues tienen unas connotaciones importantes. Pero cuando se cruzan en una familia y es un progenitor que realmente no te va a utilizar al menor por los objetivos que tiene, va a utilizarlo para malmeter o para atacar al otro progenitor, o los dos progenitores a la vez lo hacen para tirar del niño hasta que se rompe el niño, eso tiene unas connotaciones de dolor, de sufrimiento, que todos sabemos, y que lógicamente eso hace que una sociedad moderna, actual, no pueda permitirlo, desde ningún estamento. Cuando reviso la documentación, me encuentro con un poema, y estamos en una ciudad de poetas, ¿no? En un ambiente poético, ¿no? Y para mí ha sido un descubrimiento, el poema este, que voy a intentar poner las dos cosas de una forma rápida, ¿no? Aquí habla, creo que además está realizado por la Sociedad Española Sociedad de Custodia Compartida Catalana, y creo que fue realizado por Pilar Morales, que no la conozco personalmente. Pero al leerlo, pues la verdad es que de cierta manera, se me erizó un poco el pelo, ¿no? Hay dos cuestiones fundamentales en cuanto al conocimiento de esto y al tratamiento. Una puede ser la personal de cada uno, que pueda actuar cuando está sufriendo estas cosas, en el cual hay que tener mucho cuidado en cómo se comporta, y otra parte, la parte objetiva, ¿no? La parte objetiva realmente de esta enfermedad, de este cuadro, de este síndrome. La parte objetiva la demuestran generalmente los profesionales. ¿Qué profesionales? Todos los relacionados, realmente formados y con capacidad para demostrar y para actuar y cambiar las cosas, ¿no? Bien, vamos a ver si lo logro, por otra parte, las dos cosas a la vez y me hago entender de cierta manera. Bien, el poema se llama La voz del padre, la voz del buen padre, porque luego viene la respuesta. Quizá algunos de ustedes lo conozcan o lo hayan leído, pero vamos a ir un poco leyéndolo y viendo ciertas connotaciones respecto a esto. Dice la voz del buen padre: intenté soñar 1000 veces tu sonrisa antes de tenerte en mis brazos, antes de que tus ojos despertasen a la vida. Hoy vuelvo a soñarte muchas veces, cuando no puedo abrazarte, cuando tengo que besar el vacío, para que el teléfono te haga llegar el beso a ti, cuando recupero cada sensación de tu tacto, de tus preguntas, de tus risas, de tu dulce voz. Estoy contigo siempre, por encima del alejamiento al que nos han condenado a los dos. Vamos a parar un poquito aquí. Concepto de síndrome de alienación parental, ¿no? La programación, el adoctrinamiento, el secuestro emocional, la utilización del menor, generalmente cuando el menor todavía no está desarrollado, ¿no? Para que, poseyéndolo, controlándolo, hagamos el máximo daño o saquemos el máximo interés que podamos. Máximo daño. Ahí hay que hacer estudios respecto a si esas personas que son las alienadoras están realmente sanas o también tienen patologías. Pero lo cierto es que lo que va a hacer es intentar expresar en su hijo, con la posesión, lo que él quiere hacer. Es decir, las cuestiones más negativas que nos salen a los seres humanos, cuando utilizamos el egoísmo por esto, ¿no? La venganza, el odio, el te vas a enterar. Se lo expresamos al niño, y el niño que se las apañe para su desarrollo emocional y su desarrollo intelectual. Por eso, esta frase, ¿no? Estoy contigo siempre,
por encima del alejamiento al que nos han condenado los dos. Es un secuestro. Es un secuestro y esto se llama abuso. Y el abuso es un maltrato. Y esto lleva connotaciones clínicas y síntomas clínicos de la enfermedad. Y esto tenemos que implicarnos los sanitarios y no sanitarios para ello, ¿no? Porque si no estamos generando morbosidad, estamos generando una sociedad enferma. Si los casos aumentan y aumentan, pues ahí seguiremos, ¿no? Bueno, cuando lloras, lloro contigo. Cuando juegas, yo te acompaño. Cuando descubres, yo redescubro a tu lado. Cuando me explicas tus aventuras, yo las vuelvo a vivir. Vuelvo a mi infancia. Me revivo en ti. Y siento que he dejado en ti lo mejor de mí mismo. Esto ya lo conocemos, ¿no? Cómo se empezó un poco este psiquiatra forense, porque veía los casos. Y entonces, como forense y como médico, veía comportamientos que no le cuadraban y además que se aumentaban, ¿no? No voy a repetir cosas. Junto con la estimulación parental hay otros síntomas parecidos que en cierta manera se relacionan también, como son el síndrome de Medellín, el síndrome de Medellín nerviosa y el síndrome de Munchausen. Vamos a ver, aquí uno puede decir, es que este señor habla de padres o de género. Vamos a ver, según la evolución de los años, y habéis hablado por otra parte de porcentajes se ha hablado de porcentajes de custodias, etc. Hace unos 20 años, el 90 y tanto % de las custodias, lógicamente, eran las madres. ¿Por qué? Porque es así, en cierta manera. Se puede analizar, se puede estar más de acuerdo o menos de acuerdo, pero era lo que era. Según hemos ido avanzando en nuestra sociedad, según, por otra parte, nos hemos ido adaptando, el porcentaje ha mejorado un poquito. Con lo cual, da pie a que la aparición, mientras que se decía que el síndrome de alienación parental casi siempre lo realizaban las madres, actualmente pues también es realizado por el cambio sociológico, por porcentaje, lógicamente por más padres. Y el problema de todo eso es que incluso en la alineación de las custodias compartidas, muchas veces el que actúan, como se ha comentado, los dos siendo alienadores o siendo maltratadores, entre comillas, son los dos, por intereses. Pero eso no quiere decir que la pauta de actuación sea adecuada o no, ¿no? Sino el comportamiento. Volvemos otra vez a que esto es un problema de comportamiento humano, o sea, y que lleva a un estado morboso, ¿no? Bueno, eres mi inspiración y mi fuerza, mi pequeña gran esperanza. Voy a continuar porque ya os digo que en este poema se redefine casi exactamente lo que es el síndrome de alienación, desde la parte personal y emotiva hasta la parte objetiva en que los profesionales tenemos que actuar, ¿no? Dice: te soñé cuando todavía no existías. La vida brotó de mí para engendrarte. Y un espacio, entonces amado, la acogió para que pudieras crecer. Nos está hablando de un padre y una madre. Me quiero referir siempre a padres y madres. Estamos, en este problema se está en el mismo barco, ¿no? Y decía que poner remos y velas, y las lágrimas son el agua, ¿no? Pero hay que continuar para adelante. Las lágrimas son las que llevan a esto. Y esta parte emotiva es la que todo el mundo, todo progenitor, pues llora hasta que no le quedan lágrimas cuando ya le ocurre estas cosas. Y sobre todo, en función de la gravedad del problema, pues entonces es más o menos la afectación, ¿no? Y más o menos las patologías. Cuando te tuve en mis brazos, supe que la alegría tenía tu nombre y que yo podía sentir mucho más de lo que nunca había sentido. La emoción más profunda se abrió paso hasta mis labios cuando te di el primer beso. Y en el mismo instante en que tu pequeña mano rozó mi piel, supe que a partir de entonces una palabra definiría mis días: padre, y yo añado madre. Las dos cosas, ¿no? No nos quedemos solamente en cada caso personal, no nos quedemos en la causa de la emoción. No es así, pero sí que hay que identificarla. Porque cada persona afectada, como en cualquier enfermedad, tiene que poner también de su parte. Y esa es la parte personal. La parte objetiva de los profesionales que os estoy diciendo, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con todo esto, no? Pues lo primero es eso, ¿no? Es decir, el padre dice que quiero ser padre, el hijo que está ahí, que no vino y que al final viene, y hay que identificarlo, ¿no? ¿Cómo se identifica esto, no? En Estados Unidos hacen estudios, los estudios son avalados, los estudios a veces duran 12, 15 años,
O sea, no estamos hablando de cosas que se diga, no es que esta gente dice esto y... No, son estudios serios de profesionales multidisciplinares que están diciendo esto. Hasta que se puede convertir en un problema de salud pública, realmente, en una epidemia, ¿no? Bien, una vez que se identifica, sigamos. Un día te di la vida y hoy quieren impedirme que pueda darte el amor. No te preocupes, hijo mío, no lo conseguirán. El amor es la fuerza más grande y encontraremos la manera de traspasar cualquier dificultad. Nos convertiremos en magos del tiempo y nuestro tiempo será infinito. Como infinito es nuestro amor. Quiero volver a crecer contigo, compartir lugares y horas. Quiero que crezcas libre, libre de mentiras y de palabras que ensucian tu niñez, libre de cadenas de cariños mezquinos. Esto es muy fuerte, ¿no? No, esto te hace que pensar, ¿no? Decir, que te quiero mucho, te quiero mucho, te quiero conmigo. Te quiero que yo tengo toda la razón. Comportamientos humanos, ¿no? Que dicen, ¿por qué ocurre todo esto? Quiero y quiero la saca. La saca que viene muy bien, ¿no? Entonces, hay que definir los tipos de saca. Hay que definir por qué ocurre esto y por qué lleva patología. Hay que saber quién es el alienador o alienadores. Hay que saber quiénes son los alienados. ¿Para qué? Para justamente reaccionar ante ello. Y cuando no son casos esporádicos, hay que definirlo, hay que hacer estudios que demuestren. Ese es el proceso que ahora en eso estoy estimulado yo, ¿no? Es decir, como médico, ¿no? en mis últimos años profesionales. Es decir, si en Estados Unidos hacen estudios y aquí en Europa, en España, no hay estudios clínicos de casos, pongámonos para que demostremos realmente todo esto, incluso en casos retrospectivos de niños mayores que dan los síntomas patológicos de todo esto, o estudios prospectivos también, donde poder demostrarlo y que nadie, ningún estamento, ni por intereses políticos, de lobbies, económicos o lo que sea, nos pueda decir esto no existe, y además de una forma así tan vulgar que no demuestran absolutamente nada. Es decir, esto es un tema de salud pública. Y cuando yo intenté, con los compañeros que me apoyaron, ponerlo en el colegio de médicos, igual invitando a todos los colectivos relacionados, era justamente para que se diesen cuenta de que esto existe. Posteriormente se hacen charlas en La Paz, se hacen charlas, o intento hacer encuestas a profesores y educadores. Os cuento un poco la historia porque va un poco relacionado, ¿no? Se hacen en los colegios, pero ves que por lo que sea se te cierra todas las puertas, no sé, por los intereses que sean. Personalmente puedo opinar, pero lo voy a dejar ahí, ¿no? Repasando las encuestas, te encuentras que docentes, profesores, a los cuales los padres dejamos las custodias el tiempo, de forma más o menos, de forma consensuada, y te dicen que sin conocer el SAT y sin conocerlo y sin saber bien la definición, que ven algunos niños en su clase que tienen comportamientos que son no normales. Y dices, coño, menos mal, está llegando un poquito esto para identificar, en cierta manera, pues que esto existe realmente en nuestra sociedad, ¿no? Susurraré al viento mi amor por ti, y la suave brisa del mar lo llevará hasta tu sueño. Allí nadie podrá separarnos. Ese será el rincón de nuestros mejores encuentros. Está la actuación personal de cada uno, ¿no? Es decir, el convertirte en SAP, ya se decía que hasta el 80%, pues tienen algunos estudios en Estados Unidos, que hasta el 80% de los progenitores hacían el SAP de una forma u otra, o tenían un comportamiento malicioso, y en función del grado de ese comportamiento, de la maldad, en cierta manera, el SAP era más grande o más pequeño, ¿no? O sea, lo que es leve, moderado o severo, ¿no? Leve, la calma, la visita se atiende, pero hay una degeneración, el niño está con unos fuertes lazos con el alienador porque es el que continuamente está con él los 15 días y solamente los otros 4 días, con lo cual es imposible, etc. El moderado, empiezan malas tácticas de liberación y en contra, las visitas se hacen que prácticamente hay que recuperar a ese niño que viene alienado de todo el tiempo con todas las cosas que se dice, y el grado severo ya es que no quiere ir, el niño ya totalmente hay un secuestro emocional y el niño es el que dice que ya no quiere ir, ¿no?
lo digo muy rápido, pero a ver, toda la información, hace 15 o 20 años no la teníamos casi, ¿no? Pues ahora se tiene todo el internet muchísimo mejor que nosotros y podéis perfectamente documentaros y leer todos estos signos clínicos que aparecen de esta forma, ¿no? Bueno, buenas noches, hijo mío, hoy volveré a soñar en ti. Es que quiero terminar sobre todo con la respuesta del niño, ¿no? Esta es la voz del padre o madre, ¿no? Que en cierta manera quiere a ese niño y que no le dejan a ese niño. Pero ahora viene la respuesta del niño. La respuesta del niño es interesantísima, ¿no? Respecto a esto, dice: yo dormía el sueño de la vida. Un hombre y una mujer me despertaron y desde el infinito bajé a la tierra. Es decir, yo no vine porque quise, me trajo un hombre y una mujer, ¿no? O de la forma que sea, ¿no? Cuando abrí los ojos me recibieron sus sonrisas. Eran papá y mamá. Y el calor de sus miradas me acogió la vida. Hoy, papá y mamá ya no miran hacia el mismo horizonte y yo sigo necesitando la luz de los dos. Aquí está el conflicto, ¿no? Aquí empezamos con los intereses, los conflictos, etc. Aquí viene el tema del conflicto entre papá y mamá y el niño lo ve. Todos los derechos que yo he visto en cuanto a derechos del menor, la convención, los códigos civiles, los derechos constitucionales, todos dicen que lo más importante es el niño. Que el niño hay que escucharle, hay que oírle, a partir de los 13 años tiene capacidad de decisión. ¿Un niño alienado? ¿Creéis vosotros que un niño alienado con 3 o 4 años, imaginaos, puede tener un comportamiento en su infancia libre para decidir o para decir me voy con uno o con otro, quiero ir con los dos? Pues los hay, ¿eh? A pesar de eso, los hay, que dicen todavía que quieren ir con los dos, pero muchas veces vienen las consecuencias patológicas de callarse, de hablar cuando no está, del día a día, de las mil datos clínicos que se ven el día a día en la respuesta del comportamiento nefasto, dañino del alienador frente a los alienados, ¿no? Si puedo vivir en la luz, no me condenéis a las sombras. El niño, O sea, no dejadme hablar, ¿no? Si la convención del niño dice esto, habrá que darle importancia y habrá que hacer algo para que el niño pueda hacerlo de forma libre. Ahí entramos todos los demás. Médicos, psicólogos, jueces, abogados. Y si no, es que no, si no es que estamos haciendo algo mal. O, cuidado con esto, ¿no? No dejéis la mitad de mí en la oscuridad. No apaguéis la sonrisa del hombre que me llamó a la vida. No me dejéis sin papá o sin mamá. ¿Por qué no permitís que papá esté conmigo al mismo tiempo que mamá o al revés? ¿Por qué no entendéis que yo también necesito la luz de sus ojos, el tacto de sus caricias, la risa de sus juegos, el sonido de las palabras? El niño está protestando, ¿no? Y la verdad es que en la inmensa mayoría de los casos, a pesar de que se dice que lo hace el niño, la inmensa mayoría de los casos no se tienen en cuenta a los niños. Imaginados cuando sufren un síndrome de alienación parental. Si cuesta a los afectados, adultos, sobrellevar esto, imaginaos cómo lo llevan los niños. Imaginaos. Desde el punto de vista de la salud, yo quiero dar esta charla en el sentido de las consecuencias tan brutales, tan negativas que lleva el desarrollo de la infancia y la adolescencia de los niños. Los adultos también, Los adultos también. Nació el color de las sonrisas, quiero crecer así, no mutiléis mi vida, dejadme sentir la protección de su mano siempre que la necesite, y la necesito mucho más que 4 días al mes. ¿Por qué pongo esas consideraciones? Porque la consideración del dato personal se traduce en la sonrisa en el corazón. Es decir, aquí el niño está diciendo, y el niño manifiesta por otra parte su inteligencia. A pesar de las connotaciones negativas que se da, el niño sigue diciendo que quiere eso. Luego, si es efectivo las consecuencias de ese síndrome, el niño se callará, el niño no dirá nada, el niño tendrá miedo, etc. Pero el niño sigue diciendo, ¿no? Dejadme vivir en la luz. Sin mi papá, sin mi mamá, la mitad de mi vida es oscuridad. La tierra gira para recibir el calor del sol y nadie le impide girar. No me tratéis a mí peor que a la tierra. Soy hijo de la luz. Y las sombras que pueden existir entre mis padres... Esto es brutal, ¿no? Las sombras que pueden existir entre los padres. Es decir, las miserias que tenemos los adultos por los intereses, por las causas que decimos, porque las sacan, porque el odio, la venganza, te vas a enterar, todos mis problemas son tuyos. Es decir, la falta de educación, la falta de madurez, eso también es responsabilidad de nosotros, nuestra, Cuando esto va a dar lugar
a un cuadro patológico, a un cuadro de una posible epidemia, es decir, en el fondo, a una sociedad más enferma, ¿no? Por intereses, de todos. Las sombras que pueden existir entre mis padres no impide que yo reciba la luz de los dos. La inteligencia a través del niño, ¿no? Adultos del mundo, no me lo impidéis vosotros. Bueno, si os dais cuenta, he querido hacer la parte un poco emocional personal con el tratamiento de los profesionales. En su momento, cuando se hicieron estos estudios científicos, demostraron que se podía actuar en función del tipo de SAG que se hacía, ¿no? Leve, moderado, severo. Es muy fácil diagnosticar los casos leves y los casos severos. Es decir, cuando un niño dice que no te quiere volver a ver, pues os podéis imaginar. En él puede haber odio, pero lo que cuando ya es totalmente nefasto es cuando indiferencia. Es decir, cuando te dice, a mí me da exactamente igual mi padre que mi madre. Si está muerto, está muerto. Porque en el odio todavía podemos actuar un poquito, ¿no? Es decir, los profesionales podemos recuperar de la forma que sea, en la mediación, el médico, el pediatra, el psicólogo, el psiquiatra y, por supuesto, los cambios que con esto queremos hacer respecto a las legislaciones. No puede haber legislaciones que sean interpretativas. Esto no es relativo. Esto es un daño. Entonces, hay que actuar sobre ello. El objetivo final, voy un poco así, de todo esto es la divulgación, el conocimiento de la sociedad en general, pero sobre todo de los profesionales, ¿no? Porque todo va ligado, va todo ligado con las custodias, no custodias, va todo ligado. La actuación y el tratamiento por expertos. Tiene que haber en esto, como cualquier otra patología, esto nos pasa igual. Hay que identificar los casos para poner en manos de expertos, los expertos hagan bien las cosas sin ningún tipo, para que todos en conexión se tomen decisiones que den lugar a que esto no siga ocurriendo, que no haya más casos y que etc. La cuestión, cuando yo planteé, era realizar protocolos de actuación. Los he traído aquí, pero fueron protocolos básicos de actuación por los profesionales, pero ya os digo que se me cerraron todas las puertas. Os decía, no, bueno, es que este médico es un sensibilón. Esto no es cuestión de sensibilón. Esto es cuestión de identificar un problema de salud y que es un problema sanitario absoluto, de primer orden, y que actuar. Aquí tengo el protocolo, pero bueno, en el protocolo se hace un poco la instrucción. Hace poco un psicólogo que tiene imprenta me dijo, Juanjo, ¿tú crees que se debería dar el curso de SAP? De esto, ¿no? En relación. Dijo, es que es lo que hay que hacer. Hay que formar, aunque tengamos una idea de esto y una opinión personal, hay que formar con todos los estudios y con los estudios que se tienen que hacer ahora para realmente demostrarlo y formar a la gente en todo esto. Porque si no, nos perdemos y ya tenemos bastantes problemas y muchos intereses para que realmente esto se trate seriamente, como para encima no demostrarlo y que nadie pueda decir lo contrario. O por lo menos, si dicen lo contrario, que lo demuestren realmente.